Composición. Bien. ¿Cómo debería partir con esto? Ya sé, Wikipedia. Bien, primero busquemos la palabra. La composición es el planeamiento del arte, la colocación o el arreglo de la... ¿Ese es un caballero skater? Ok, esto va directo a mi fondo de pantallas. Normalmente, cuando las personas piensan en buen arte a la hora de relacionarlo con un cómic o un manga, se le tiende a asociar principalmente solo con el dibujo. ¿Cuánto detalle colocamos en esos fondos? ¿Cuán musculoso o tierno podemos hacer un personaje? ¿Qué tan fabulosa es esa yo-yo pose? Y no es un enfoque del todo equivocado. Por lo general, se espera que el artista posea un nivel mínimo de competencia en anatomía, fondos, expresiones, entre muchas otras disciplinas más del dibujo. Por supuesto, cada autor tiene sus puntos fuertes y débiles, y además, en la variedad está el gusto. Sí, en la variedad está el gusto. Pero los cómics y manga no son solamente imágenes, son una secuencia de imágenes, con globos de texto, y que se supone cuentan una historia. Lo que trato de decir es lo siguiente: el cómo se ve es solo una parte de la ecuación en este arte, y no podemos dejar de lado el cómo se cuenta. Y esto último va mucho más allá de solamente el guión. A la hora de la verdad, un buen cómic o manga no necesariamente debe tener un buen dibujo, pero sí es indispensable que posea una narrativa digna. Y cuando nos toca hablar de narrativa en este medio, nos toca hablar de la composición. Bien, humildad ante todo. Creo que mi arte es apenas funcional y no soy ningún gurú en composición, me considero apenas competente en este tema. Pero por lo menos tengo confianza en que puedo contar una historia y sé que ésta se va a entender. El si es una buena historia es debatible, por supuesto. Sin embargo, creo que sí estoy lo suficientemente capacitado para explicar el por qué la composición es importante en un cómic o un manga y dar indicios básicos de cómo ésta debe funcionar. Empecemos explicando un poco mejor este término. La palabra composición tiene distintos matices dependiendo de cada arte, y esto es porque cada arte tiene sus propios códigos y prioridades. La música los tiene, la fotografía los tiene, y por supuesto el cómic y el manga también los tiene. Por ende, cuando me refiero a la composición en el mundo de la narrativa gráfica, estoy hablando de cómo ordenamos las viñetas, los dibujos y los textos para contar una historia. Esto quiere decir que a la hora de dibujar una página, él o los autores deben pensar en un orden predefinido en el cual ésta debería ser leída, estando todo perfectamente equilibrado. Lo creas o no, esto pasa con cada una de las páginas que componen la historia de un cómic. Siempre va a haber una línea invisible que va a guiar al lector por los distintos puntos de interés que debe seguir para sumergirse en una historia. Incluso las páginas más sencillas que están compuestas por solamente una viñeta, con solo introducir un globo de diálogo o una simple onomatopeya, ya le están sugiriendo a su espectador un orden en el cual deben de leerla. Y puede que piensen: pero Aniros, simpático hombre de píxeles, yo he leído mucho cómic o manga y nunca me he tenido que preocupar por perseguir esta supuesta línea invisible. Y precisamente ahí está la gracia. Para que un cómic o un manga funcione, no puede ser explícito con esta línea invisible. Si colocaras flechas o un manual diciendo cuál es la siguiente viñeta que hay que leer, le romperías la fluidez a la lectura y harías que el emperador perdiera el ritmo. Y no queremos eso, ¿verdad? La idea es que el espectador pueda intuirla, seguirla inconscientemente, casi olvidándose siquiera de que ésta existe. Hay que saber qué tipo de escenas vas a dibujar, de qué forma las harás y coordinarlas para que todas sean consecuentes con la trama y la lectura. Por comparar con el cine, la composición sería al cómic y el manga lo que el montaje y la dirección son a una película, ya que ésta al fin y al cabo puede definir por completo la percepción del tiempo en la historia y acentuar las intenciones mediante el manejo de los planos y sus perspectivas. Es una sección de este arte que es casi invisible, muy sutil pero indispensable, porque marca los ritmos y termina siendo un sello de identidad para cada autor.
Por ejemplo, Masashi Kishimoto al ilustrar Naruto usa mucho los planos con ojo de pez, y es muy ortodoxo con su composición. Casi siempre mantiene sus ilustraciones dentro de sus márgenes, haciendo que todo sea más estructurado. Mientras que obras como Deadman Wonderland acostumbra a usar una composición más libre, sacando personajes de cuadro y solapando viñetas para hacer una lectura más ligera. Estos dos ejemplos son una clara evidencia de que el estilo de arte de un autor va mucho más allá de solamente su dibujo. Evidentemente, desarrollar esto lleva tiempo y práctica, y es importante hacer una distinción entre el manga oriental y el cómic occidental, ya que se tienden a regir por un manejo del tiempo distinto. Así que es momento de usar cifras. Bien, lo haré simple. Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, por citar un ejemplo conocido, es un cómic de unas 400 páginas más o menos, que para los estándares occidentales es bastante longevo. Pero si lo comparamos con obras de tipo manga como Pluto de Naoki Urasawa, se queda bastante pequeño en cantidad de páginas. Pluto tiene 8 tomos recopilatorios tankobon, y estos tienden a tener un mínimo de 170 páginas cada uno. Además, 8 tomos es relativamente poco para los japoneses. Imaginen compararlo con Naruto o One Piece, que supera los 70 volúmenes. Evidentemente, hay una clara diferencia. Esto, lo quieras o no, afecta la comprensión del tiempo en las obras. Como el manga acostumbra a tener mayor volumen, se explaya más en los tiempos y se permite ser más cinematográfico. Mientras, por otro lado, el cómic occidental, al estar acostumbrado a producir menos cantidad de páginas por historia, tiende a condensar más información en cada una de ellas. Personalmente, no creo que ningún método sea mejor que el otro. Sin embargo, a la hora de crear tus propias obras, es importante estar consciente de este hecho para entender cómo hacerlas, ya sea que te decantes por el manga o por el cómic. Yo, por ejemplo, me inclino más hacia el manga porque a fin de cuentas, mis obras favoritas pertenecen a esta vertiente, y desde mi perspectiva subjetiva, es la que más me acomoda de leer y crear. Pero respeto completamente las otras corrientes. Y me imagino que ustedes también, ¿verdad? Bien, creo que ya he dejado claro la importancia de la composición y sus propósitos. Pero ahora nos toca preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo se hace una buena composición? ¿Qué debe de tener? Lo más importante al momento de diseñar una página es tener las siguientes dos prioridades en mente. 1. Todo se debe de entender. Y 2. Tiene que ser fácil de leer. Meter mucha información de golpe puede ser un gran error si no sabes cómo dosificarla. Y para esto, tenemos que saber manipular bien los elementos visuales del cómic. Seré práctico, así que mencionaré lo básico. Tenemos las viñetas, que son los marcos en donde habitualmente recaen los dibujos y son separadas por espacios en blanco conocidos como calles, ya sean verticales u horizontales. Además de esto, existen los globos de diálogo y pensamiento, también conocidos como bocadillos. Hay de varios tipos. Y por último, tienes las onomatopeyas, que son representaciones abstractas de los sonidos que hay dentro de la obra. Estas son las cartas con las que vamos a jugar, y la gracia radica en cómo las usamos para contar una historia. Lo básico es asegurarte de que el orden de las viñetas sea lo suficientemente claro. Sin embargo, dicho orden se refuerza de manera recíproca dependiendo de cómo fijamos los distintos puntos de interés en nuestra obra. Para que se entienda mejor, estos puntos son las instancias por la cual el ojo del espectador tiene que pasar para leer tu historia, creando de esta manera la línea de la composición. Hay muchos métodos y formas creativas para construirla, y dependiendo de ellos obtendremos efectos distintos en nuestra narrativa. Podemos darle protagonismo a los personajes y el texto al sacarlos de las viñetas. Podemos torcer el encuadre para dar más dinamismo a las escenas. O podemos detallar una acción mediante varias viñetas para dar un efecto de lentitud y de esta forma manipular el tiempo. Estos son solo algunos recursos entre tantos, pero saber cuándo y cómo usar este tipo de herramientas requiere práctica y algo de instinto. Así que usemos las primeras páginas de Sakura Card Captor Clear Card
para ejemplificar mejor esto. ¿Qué? Me gusta el género shoujo. ¿Podemos solo pasar al análisis, por favor? La página 1 abre con un fondo simple de unas casas, seguido de 2 plano detalle que desembocan en una ilustración de Sakura luciendo su nuevo uniforme. Esto se hace para exhibir de forma clara el diseño del personaje y de que esta forma nos casemos rápidamente con él. Oh no, eso último se escuchó mal. Incluso se usa la pose de Kerberos y los detalles florales para hacerla destacar aún más. La página 2 continúa con la presentación de la protagonista y coloca una pequeña viñeta que muestra su relación actual con Kerberos, dando una sensación de cotidianidad, para posteriormente finiquitar con un cuadro de texto que se ve potenciado por la primera imagen. Luego, en la tercera página, hay un plano de detalle bajando las escaleras y, oh sorpresa, aparece una amplia imagen del padre de Sakura, con el cual tendrá una charla clásica del primer día de clases. Y ya, en la página 4, partimos con el diseño de Touya, el hermano de Sakura, en primera instancia, seguido de una típica charla burlesca entre los dos hermanos. Ya en las 2 viñetas anteriores, este apareció previamente, pero solo como ruido de fondo, y esto es porque es aquí donde su diseño va a destacar. Si han prestado atención hasta ahora, se darán cuenta de que las páginas utilizan las viñetas, el texto y las poses de sus personajes para guiar al espectador. Pero hay algo más importante que podemos sacar en este análisis, y eso es el tamaño de cada ilustración en relación con las otras. Las charlas cotidianas y triviales, pese a manejar más texto, quedan relegadas a segundo plano porque a fin de cuentas se usan solo para construir una atmósfera, mientras que las ilustraciones, que hacen gala de exhibir el diseño de un personaje, cobran más protagonismo debido a que se nos está presentando el elenco y la SCLAM quiere que identifiquemos esos personajes a largo plazo. Este es un ejemplo muy sólido de una buena composición, pero no siempre hay que llegar a resultados tan avanzados. De nada sirve mostrar un dibujo hiper complejo y con mucho texto si vas a terminar confundiendo al lector, por lo que a veces lo más simple puede llegar a ser lo mejor. Mangas 4, como Genkan Shoujo no Saki-kun son conocidos por usar comúnmente un formato de 4 viñetas en casi todas sus páginas. Evidentemente, se sacrifica algo de expresividad, pero sigue siendo muy funcional. Y tienes casos como los manhwas que al no estar limitados a un formato de página clásica, se construyen de forma más vertical, mostrando 1 o 2 viñetas separadas por márgenes muy amplios. Personalmente no me gusta ser absolutista y no creo que exista una forma infalible de cómo hacer esto, ya que cada tramo de tu historia va a requerir de combinaciones diferentes. No es lo mismo una conversación a una escena de acción a un momento de tensión, así que siempre sirve tener en mente el tipo de obra que estás creando y los momentos que estás manejando. Ya lo decía Mashiro en Bakuman, no es lo mismo hacer un storyboard para un manga de comedia como lo es para uno de deportes u otro tipo de géneros. ¿De qué estaba hablando? Oh sí, los tipos de manga. Obras como Death Note, cuyo conflicto radica en un combate de ingenio, afrontan el reto de equilibrar mucha información en cada una de sus páginas y presentarla de tal forma que se entienda y mantenga un nivel de espectacularidad que haga que el lector siga queriendo leer más. Tiene que ser como una buena droga, no te das cuenta de lo que pasó hasta que ves el reloj y te percatas que en 5 minutos tienes que ir a trabajar. Por otro lado, historias que se basan más en la acción como Dragon Ball, necesitan representar un movimiento fluido y dinámico para hacer más atrapante cada una de sus peleas y recordarnos que aún tenemos un poco de adrenalina en las venas. Con esto, no busco decir que un tipo de obra tiene más mérito que otro. Cada uno tiene sus propios retos y soluciones. Y a fin de cuentas, empezar a notar estos aspectos al momento de leer es el gran consejo final. Si quieres aprender a hacer algo, estúdialo. Vuelve a revisitar tus obras favoritas y esta vez fíjate en cómo sus autores afrontan cada página mucho más allá de solamente el guión. Te darás cuenta que habrá momentos de genialidad pura y otros en donde no lo hacen tan bien.
Porque créanme cuando les digo que hasta los profesionales pueden fallar de vez en cuando en este aspecto, ya que esto no es nada fácil de hacer. Con el tiempo, comenzarás a ver las técnicas que usan, sus preferencias, sus trucos, y quién sabe, quizás algún día crear tu propio estilo de composición.